¿Cómo le va? Muy buen día. Aquí comenzamos este panorama mundial por la pantalla de Canal 10. En emisiones habituales les vamos a comentar los temas más destacados a nivel mundial y cómo impacta esto a nuestro país y cómo nos afecta también a los tucumanos. Por eso ya mismo comenzamos. Y en este sentido vamos a hablar de temas que han repercutido y mucho en estos últimos días, en estas últimas semanas. Por eso ya presentamos a nuestro analista internacional, Alejandro Launa de Urquiza. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va? Buen día. Vamos a abordar temas que hemos escuchado, temas económicos que tal vez en otro momento no lo escuchábamos, por ejemplo, Grecia. Por supuesto, sí. En primer lugar, a ver, es muy importante que los tucumanos tengan este espacio para enterarse un poco más en profundidad, porque muchas veces por ahí las noticias internacionales se dan con rapidez y cuestiones breves, pero es fundamental que se entiende, que los tucumanos puedan entender qué es lo que está pasando realmente en el mundo y, como bien decías vos, sí, cómo nos afecta y cómo los argentinos y los tucumanos deberíamos encarar todas las cuestiones que pasan, porque está todo muy interrelacionado hoy en este mundo, bueno, hiperglobalizado. Y podemos preguntarnos, ¿por qué Grecia? ¿Por qué se escuchó mucho hablar de este país en estos últimos días? Bueno, tengamos en cuenta que Grecia es una de las economías más pequeñas de la Unión Europea, representa apenas el 2% del PBI de la Unión, y lo cierto es que el problema de Grecia y el problema de muchos países de la eurozona, de los países que están dentro, que tienen la moneda del euro, comparten la moneda del euro, comenzó prácticamente con la entrada en vigor de la moneda, porque una vez que fue muy similar a lo que pasó en la Argentina con la convertibilidad. Sí. Por ahí tenemos poca memoria los argentinos, nos olvidamos fácilmente, a pesar que no sucedió hace tantos años. Exactamente, es un pasado reciente donde una moneda nacional empieza a competir de igual a igual con una moneda por ahí que tiene otro potencial y otro valor, como fue en la Argentina con el peso y el dólar. Sí. Donde cuando un país con cierto potencial económico y productivo empieza a competir de igual a igual con economías que son más poderosas, obviamente que uno lleva las de perder, porque en la competencia libre es la ley del más fuerte. Y es lo que viene pasando en Europa también. Cuando entra en vigor el euro, todas las economías de la eurozona empiezan a competir de igual a igual. Y vos en Europa tenés economías muy diferentes. Alemania, que es la economía más poderosa, después tenés a Francia, después tenés a España, que representa el 16% del PBI, y aún así está teniendo graves problemas, y lo que se comenta a nivel internacional es que puede llegar a ser uno de los próximos Grecia. ¿Qué pasa con Grecia? Hace 5 años que vienen realizando un ajuste fenomenal, pedido por la Troika, que esto es el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, un ajuste presupuestario, privatizaciones, reducción del gasto en distintas áreas, y bueno, esto le viene perjudicando tanto en su desarrollo económico como en la captación de nuevas inversiones. Tienen un empleo mayor al 25%, un empleo juvenil superior al 50%, están llegando al 60% el desempleo juvenil. Y lo cierto que lo que viene pasando en este último tiempo fue que, bueno, Grecia se queda sin posibilidades económicas para hacer frente a los vencimientos de la deuda. Entonces, lo que Grecia en primer lugar dice, bueno, ¿y qué hace Tsipras? Ellos asumieron hace 5 meses, sí. O sea, los ajustes vienen hace más de 5 años, y por eso fueron debilitándose los gobiernos y tuvieron que llamar a elecciones, y bueno, hoy está el gobierno que en principio era un gobierno más progresista, pero hoy se ve acorralado dentro de la eurozona, y por eso, bueno, vamos a ver que tuvo que ceder a las presiones. Si bien habían hecho un referéndum donde le preguntaban a la gente, exacto, bueno, ¿aceptamos las presiones de la Troika, como se le dice, sí, esto, o negociamos de otra manera? La gente dijo, no aceptamos, renegociemos. Fueron con esa fuerza del pueblo y le dijeron, no. No, exacto. A ver, uno se puede imaginar, no nos interesa lo que votó el pueblo, vos tenés que hacer lo que nosotros te pedimos. Y por eso, en estas duras negociaciones, Grecia y Tsipras terminó aceptando, y como ahora vamos a ver, sí, las condiciones que se les impuso. Y yo creo que, como se viene diciendo, termina siendo un salvavidas de plomo, porque es seguir hundiendo a Grecia en la recesión, en mayor pobreza, en mayor desempleo, que es muy similar
a lo que pasó en la Argentina a fines de los 90, que terminó en el estallido y que de ahí se tuvo que dejar la paridad. Que siempre termina afectando al más débil, por supuesto, al trabajador, por supuesto, y al pueblo en general. Por supuesto, por supuesto. Tenemos imágenes también para graficar con detalles este tema, sí, ¿no? Sí, y tenemos, a ver, yo creo que tenemos distintos materiales. Uno es lo que venía pasando porque se dieron en estos últimos días las negociaciones. Exacto. Primero se reunió el Eurogrupo, que agrupa a todos los ministros de economía de la eurozona. Que eso por ahí es lo que deberíamos ver primero para hacerlo en lo que pasó en sus últimos 2 días. Perfecto. Lo compartimos, compartimos el material para ir conociendo detalladamente lo que pasó en este país, pero que de alguna manera termina dando un impacto en las economías mundiales. El Eurogrupo incapaz de encontrar un principio de acuerdo sobre el futuro de Grecia. En un ambiente de desconfianza, los 19 discutieron hasta la medianoche y retomarán las conversaciones esta mañana. Fuentes del gobierno griego aseguran que es evidente que algunos países, por razones que nada tienen que ver con las reformas y el programa, no quieren un acuerdo. Alemania ha dicho que las propuestas de Atenas están lejos de ser suficientes para lograr un tercer rescate. Hemos hablado en profundidad sobre las propuestas griegas y la cuestión de la credibilidad y la confianza y, por supuesto, de las cuestiones financieras, dijo el presidente del Eurogrupo, pero no hemos terminado nuestras conversaciones, así que continuaremos a las 11. Todavía es muy difícil, pero avanzamos. A pesar de que la Comisión Europea, el BCE y el FMI se mostraron favorables el viernes a la propuesta griega, varios países siguen sin estar convencidos. Fuentes europeas señalaron que las negociaciones habían encallado a causa de Finlandia y su rechazo a aceptar la propuesta del gobierno Tsipras. La decisión sobre Grecia está en manos de los líderes de la zona euro después de que el Eurogrupo terminara sin acuerdo. A su llegada a la crucial cita, la canciller alemana ha afirmado que no habrá un pacto a cualquier precio. Angela Merkel ha señalado la falta de confianza en Atenas como un grave problema en las negociaciones. Estoy preparado para un compromiso honesto. Se lo debemos a los europeos que quieren una Europa unida y no dividida. Podemos alcanzar un acuerdo esta noche si todas las partes así lo quieren, decía el primer ministro griego antes del inicio de la cumbre. Los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Bruselas han recibido de manos de Jérôme Dijsselbloem la propuesta e informe redactados en la reunión del Eurogrupo. Acabamos de terminar nuestra reunión, hemos recorrido un largo camino, hemos resuelto importantes asuntos, pero quedan otros por solucionar, así que ahora informaré a los líderes para que ellos debatan y esperemos que puedan alcanzar un acuerdo sobre las cuestiones pendientes, explicaba el presidente del Eurogrupo. Para iniciar las negociaciones de un tercer rescate, la eurozona exige a Atenas que apruebe reformas en 72 horas. Tras las primeras declaraciones, la zona euro parece estar dividida. Algunos países quieren una solución inmediata a la crisis griega. Otros dicen que no quieren un acuerdo con Atenas a cualquier precio. Por lo tanto, se espera un gran debate en la cumbre. Y allí un informe para graficar esta situación económica en Grecia. Sí, bueno, lo que vemos es lo que pasaba este fin de semana. Primero la reunión de los ministros, donde la negociación estaba muy difícil y de hecho el ministro de Finlandia y por ahí otros, el de Alemania y otros sin decirlo, se oponían a la propuesta de Tsipras, que se puede entender más como una forma de hacérsela difícil, porque finalmente lo que Tsipras propuso a la eurozona fue prácticamente todo lo que le venían pidiendo que hiciera y que la gente había dicho que no. Bueno, eso también significó la renuncia del que era el ministro de Economía anterior, Yanis Varoufakis, que había dicho que él se iba a cortar un brazo antes de firmar una negociación que no implicara reestructurar la deuda. Que bueno, hasta el día de hoy todavía no se sabe si la van a reestructurar o no. Lo que sí se está aprobando es un fuerte paquete de ajuste que va a seguir perjudicando, como decías muy bien vos recién, a los más débiles y a la clase baja y a la clase media que se están en Grecia y en muchos pueblos de Europa se están empobreciendo. Bueno, tenemos placas para compartir. Sí. Por un lado, para saber las posturas. La postura por un lado del presidente y también hacía mención al exministro. Al exministro, sí. Lo compartimos. Sería la propuesta final que hizo Alexis Tsipras, el presidente. Bueno, aumento del IVA,
reformas laborales es, bueno, esto lo podemos comparar con lo que pasó en Argentina en esa época, la flexibilización laboral para los despidos, disminución del presupuesto de defensa, nuevas privatizaciones, que estas privatizaciones van a terminar, o sea, el dinero que les ingresa de las privatizaciones lo van a terminar destinando al pago de la deuda. Claro. No es que lo van a invertir para generar empleo genuino o para asistir a la población que está pasando la verdad un momento tremendo. Obviamente achicamiento del Estado, ¿no? Siempre con la idea de la palabra modernización es como la excusa un poquito para achicar cada vez más el Estado. La energía, bueno, el puerto del Pireo es uno de los enclaves fundamentales, uno de los activos fundamentales de Grecia. Me imagino la gente que votó por el no, es tremendo. Y ven ahora bueno. Este paquete de medidas. Exactamente, eso es lo que ahora hay que esperar a ver cómo reacciona la población a esto, porque obviamente que se opuso rotundamente la gran mayoría. Vos pensás que un 60% en una votación es algo es enorme, y justamente hoy el gobierno griego lo que está haciendo es aceptar absolutamente todo lo contrario. También había pedido como una de las cosas a ver si les podían ceder era que no participara el FMI, tampoco se lo permitieron, va a participar el FMI. Bueno, justamente... Aquí algunos detalles, algunos puntos. Exactamente, algunos, hay otras cosas. Por supuesto. Pero también tenemos otra placa para compartir que está relacionada con el exministro de Finanzas. ¿Y por qué es importante su palabra? Porque había un antes y un después. Primero que se decía no, luego que se terminó cediendo ante esta situación, tenemos para compartirla. Es Yanis Varoufakis. Bueno, Yanis Varoufakis, asumió como, ahí lo vemos, una personalidad muy particular, un hombre muy aferrado a la verdad que a defender los derechos del gobierno griego. Ahí vemos una frase del diario The Guardian de estos días, que es lo que está diciendo él. Acá ya había renunciado, acá publicó una columna este fin de semana, donde dice, bueno, ¿qué es lo que yo vi en estas negociaciones? Él dice que la convicción del que el ministro de Economía de Alemania quiere a Grecia fuera del euro, que de hecho se barajó este fin de semana la posibilidad de que Grecia saliera del euro, que la verdad que lo que los economistas más importantes del mundo le recomiendan, como Paul Krugman, Stiglitz, John Piketty, todos recomiendan que Grecia salga del euro porque esto es un callejón sin salida, eso es lo que afirman, ¿no? Entonces lo que ellos dicen es que quieren a Grecia fuera del euro para meterle terror a Francia y tener una eurozona disciplinada bajo la hegemonía alemana. Esto es lo que decía Varoufakis, y bueno, una de las condiciones que le pusieron a Tsipras para seguir las negociaciones fue que renunciara a él. Sí. O sea, ya está dado este paso. Está fuera. Tuvo que ceder también en entregar a su ministro de Economía. O sea, es una cosa... La verdad que es tremendo lo que está sucediendo en Europa. Mucho hoy. Para contar en apenas unos días. En apenas unos días. Y si hablamos también de noticias internacionales, pero cerramos Grecia un poquito. Sí, creo que nos quedaba... No sé si nos quedaba, creo que la última novedad que fue la firma del acuerdo. Bien, que tenemos, creo, una notita, ¿no? Tenemos un informe para...